Muy buen día, queridos hermanos. Pues bueno, estamos aquí desde su rincón del diácono, juntos ustedes y yo, para meditar la palabra de Dios. Y en este domingo, segundo de tiempo ordinario, vamos a entrar. No quisiera hacer mucho preámbulo porque hay mucho que meditar en estas tres lecturas. Les doy las gracias por su compañía. Les mando un abrazo muy afectuoso a ustedes. Y bueno, la primera lectura es de Isaías, capítulo 62, versículos del 1 al 5. Y podemos ver que sobre todo la primera y la lectura del Evangelio, que son las que normalmente van de la mano, tienen un tema común, que es el matrimonio, que es el matrimonio, es la relación esponsal. Y sobre todo que la relación entre Dios y su pueblo siempre es una relación de amor. Eso es un hecho y lo recalca Isaías en estos primeros versículos. Por amor a Sión no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. El Señor, como decía ayer o antier, el Señor no descansa, descansó de la creación, pero no descansa de darnos su amor, no descansa de estar con nosotros. Y dice hasta que venga. O sea, en el Antiguo Testamento es Dios Padre el que está presente, en el Nuevo Testamento es Jesús. Pero como vamos a ver en la segunda lectura, a final de cuentas, al estar uno está el otro, las acciones de uno son del otro. Por eso dice, no me daré reposo, mi guardián no duerme, dice el salmista. Y es una relación llena de amor, porque es semejante un amor a una relación esponsal. Siempre la Sagrada Escritura ve la relación entre los esposos como una figura del amor del Padre. Por eso dice, como el joven desposa a la doncella, así Dios se desposará contigo. Por eso dice, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te me llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Se fijan que es una relación muy hermosa. Dice, como el joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Qué hermoso, el Señor se alegra en ti, así como debe ser la alegría que repercuta entre marido y mujer. Todo esto lo vamos a profundizar en el Evangelio, pero es importante hablar de la segunda lectura, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos de 4 al 11, porque aquí está hablando de los dones del Espíritu Santo, pero realmente está hablando de esa unidad de la Trinidad y cómo está siempre presente. Fíjense, dice, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios es el mismo. ¿Se fijan qué interesante? Primero habla de los dones, de los servicios y de las actividades, pero habla del Espíritu, habla del Señor y habla de Dios. Es la Trinidad. Y además dice, es el mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo, es esa unidad. Y traen los dones, que habla de los que habla aquí son la sabiduría, la ciencia, la fe, las curaciones, el poder de hacer milagros, de profecías, de hablar lenguas, de interpretar las lenguas y de discernir espíritus. Todos esos y otros dones son los que nos da, y todas esas actividades y esos servicios son los que pone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a nuestra disposición. Pero lo interesante que dice Pablo aquí es que todos son para el bien común. O sea, no son para disfrutarse individual ni para gloriarse de tener esos dones, sino que son para el bien común. Y luego entramos ahora sí a lo fuerte, al Evangelio, que es el pasaje de las bodas del Caná. Habla de, lo podemos dividir en tres escenarios, en tres situaciones. La primera es la celebración de la boda. Y en la celebración de la boda hay muchos invitados, como cualquier boda. Lo importante aquí es que entre los invitados dice que estaba María, estaba Jesús y estaban sus discípulos. Y obviamente un invitado que no puede faltar a una boda, el vino. Y menos a una boda judía. Porque el vino no es como para nosotros simplemente, como dicen, para el chupe, para alegrarnos, para emborracharnos. O sea, el vino no era específicamente para eso. En la Sagrada Escritura,
En el Salmo, por ejemplo, 104 dice que el vino es la alegría del hombre. El vino es lo que hace al hombre sentirse alegre. Y en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 13, incluso dice que la alegría, que el vino es la alegría de los dioses, es alegría de Dios. Y finalmente, de hecho, aquí en la actualidad litúrgica, habla de un pasaje de Isaías. Dice, el vino ya habla de horizontes ilimitados de felicidad mesiánica. Cuando en la colina de Sión el Señor preparará un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Está hablando ya del banquete final, pero habla de ese vino, de ese mosto, que es el que da la alegría, que le da sentido. Entonces, por eso, de esa primera escena de la celebración de la boda, con ese contexto, pasamos al problema, la falta de vino. La falta de vino en una boda, pues es como la falta de vino en la vida, que es lo que decían en ese entonces, la falta de alegría, la falta de sentido. Una boda sin vino pierde la alegría y pierde sentido, pierde la razón de ser. Ya no va a ser igual. La presencia, y aquí entonces, ante ese problema, resalta ahora la presencia, y no solamente la presencia, sino la intervención de María. Y algo interesante a meditar aquí, fíjense cómo es la relación tan estrecha entre María y Jesús. Que María, en primer lugar, a ella nadie le pidió ayuda. Y tampoco va y le pide ayuda a Jesús directamente. Porque ella se da cuenta de la falta de vino y se acerca a Jesús y no le dice, hijo, quiero que les resuelvas ese problema. Quiero que les hagas la presencia del vino en su fiesta. María lo único que le dice, lo único entre comillas, porque ya es mucho, le dice, ya no tienen vino. María lo que hace es presentar el problema. María va y le dice a Jesús, en la familia, en el matrimonio de Antonio y Patricia, hay problemas. Y claro, aquí parece la respuesta de Jesús, parece de indiferencia. ¿Y a ti qué, María? ¿Y a nosotros qué? No ha llegado mi hora. Como si dijera, pues deja que Antonio y Patricia resuelvan sus problemas. Pero no es así. Jesús no es así. Y la intercesión de María, el poder de María está en el amor que se tienen uno al otro. Le dice, ya no tienen vino. O sea, es lo único que le dice. Y lo interesante aquí entre paréntesis es que Jesús dice, no ha llegado mi hora. Y María está presente y hace que se adelante la hora en la que Jesús se tiene que manifestar. María presente en los momentos importantes de Jesús. Y luego en la hora más importante, que es la hora de demostrar su amor en la cruz, ahí está también presente María. Qué hermoso es esto. Entonces, la aparente indiferencia, pero ante esa aparente indiferencia resalta la fe de María. Porque María no le insiste, María no le dice, oye, por favor, mijito, mira, échale la mano. María inmediatamente voltea a ver a los sirvientes y les dice, hagan lo que Él les diga. Palabras tremendas que nosotros deberíamos de grabar en mi mente. Hagan lo que mi hijo les diga. Nosotros si hiciéramos realmente en nuestra vida lo que Jesús nos dice, nuestra vida sería totalmente diferente. Y luego llegamos aquí al tercer escenario, la realización del milagro, la conversión del agua en vino. Para eso, normalmente, ¿cuáles son los requisitos para que se haga un milagro? Jesús resalta la fe. Siempre dice, tu fe te ha salvado, que se haga conforme a tu fe. Entonces, los requisitos son la fe y las palabras de Jesús. Y fíjense qué interesante porque aquí entra otros elementos dentro de esta escena, de esta tercera escena. Primero las tinajas vacías, las tinajas que están vacías y que se tienen que llenar. Y entra la palabra de Jesús, llenen las tinajas de agua. Fíjense, en el Génesis, la palabra basta para generar todo. No hay montañas. El Señor no pone un montón de tierra y luego dice que se conviertan en montañas. O sea, el Señor nos saca de algo más grande. El Señor de nada hace que aparezca. Que se haga la luz y se hizo la luz. Que surjan las montañas y surgen las montañas. Que surjan peces en el agua, los animales y surgen los animales. De la nada. Entonces Jesús pudo haber hecho lo mismo aquí. Es Dios. Su palabra tiene ese poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y sin embargo, el Señor utiliza esas tinajas y les dice, llenen las tinajas de agua.
2 puntos. Primero, ¿para qué servían las tinajas? El agua que ponían en las tinajas, ¿para qué servía? Para un rito de purificación judía. Recuerden que los judíos se lavaban hasta los codos para comer, como un rito, no como una purificación real. Entonces, el agua, las tinajas servían para un rito, pero ahora para Jesús van a servir para traer algo que le va a dar sentido a la vida. Las mismas cosas para el hombre tienen un significado, pero con la intervención de Dios tienen un significado más profundo. Ahora esas tinajas han servido para que esa agua se convierta en vino y regrese la alegría, regrese la paz, regrese la tranquilidad, se acaben las preocupaciones en ese matrimonio que estaba pasando por ese problema. Pero ojo, Jesús quiere que tú seas partícipe de tu salvación. Jesús no dijo ya que aparezca el agua. Y llenar las tinajas de agua no era solamente abre la llave y pone una manguerota y todo, ni mucho menos. Era ir al pozo y traer con tinas hasta llenarlas. O sea, era esfuerzo. Por eso para tu salvación tú tienes que esforzarte. El Señor dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es importante aquí resaltar eso, la actividad, el esfuerzo que tienes que tener tú. Y luego, otro tercer elemento son las palabras del encargado. El encargado que después de probar el vino que no sabía su procedencia, dice, todos sirven el mejor vino al principio y al final sirven ya el peor porque ya todos andan muy tomados. Tú has hecho lo contrario, has dejado el vino mejor para este momento, para el último momento. Y eso es bien importante, por ejemplo, en la vida matrimonial. Cuando nosotros en lo personal, desde niños nos llevan a misa, nos llevan al catecismo y vamos a la misa en familia, pero llega un momento que nos alejamos de Dios. Y hasta que vemos la necesidad, que normalmente es cuando nos casamos, los matrimonios jóvenes empiezan a ir a misa porque empiezan con mucha ilusión, pero luego nuevamente vuelven a separarse. Ya no van a misa seguido, iban antes porque era requisito, pero empiezan a alejarse de Dios. Puede ser, y yo creo que interviene mucho en que por eso es el alto índice de divorcios, sobre todo en los primeros años del matrimonio. Cuando hay un aniversario de 20, de 30, de 40 años, mi esposa y yo cumplimos 40 años el año pasado de casados, cuando hay aniversarios así, podemos ver la imagen de esta escena, porque ahora están sacando el vino mejor, porque ahora se han acercado más a la iglesia. Miren, en la iglesia hay muchos matrimonios jóvenes, pero por ejemplo los domingos, pero entre semana casi son puros matrimonios grandes. Y luego, y aún así, hay familias más de matrimonios grandes que de recién casados en las misas, porque ahora estamos viendo esa necesidad, estamos acercándonos más a Dios, nos acercamos al vino mejor y ahora nuestro matrimonio funciona mejor. Sobre todo porque también ya perdió toda esa atracción física, el sexo, todos los placeres, las diversiones que teníamos del matrimonio joven y ahora estamos en cosas más profundas, en llenarnos de nosotros mismos, en disfrutarnos de nosotros mismos, ya no en nuestros cuerpos, sino en nuestras personas y sobre todo en presencia de Dios. El vino mejor para esos momentos. Pero lo importante, mis hermanos, y eso lo digo para los matrimonios jóvenes, que ese vino mejor está presente desde tu primer momento del matrimonio y debe estar presente en todos los años de tu matrimonio. Pero sin embargo, preferimos el otro vino, del placer, de otras cosas, que el vino mejor, que es el de la Eucaristía. Es una llamada también hoy estos pasajes a recordar que hay dos actitudes cristianas que debemos de tener. Hay dos actitudes que deben de caracterizar al cristiano: la alegría de vivir y el amor a la existencia. O sea, tener un sentido a la vida. Un cristiano tiene la alegría de vivir y esa no se la quita, ningún problema, ni la muerte de un ser querido, ni nada. Y tiene también el amor a la existencia, o sea, tiene un sentido su vida. Las personas que se suicidan, las personas que viven amargadas, es porque no le encuentran un sentido a su vida. Pero cuando tú tienes el vino mejor en tu vida siempre tiene sentido. Por eso aquí la raíz de esa alegría, la raíz de ese sentido a la vida está en esto que dicen las lecturas de hoy, en esa relación esponsal entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros. Es una relación de amor.
Pero entonces, ¿qué pasa con los solteros? ¿Ellos no lo van a disfrutar porque no tienen una relación esposal entre ellos? Claro que sí lo van a disfrutar. Porque por eso en el pasaje de Isaías, cuando dice, como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. El esposo se alegra con la esposa. Así como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará Dios contigo. Eso te lo dice a ti también que eres soltero. Porque la relación entre tú y Dios es como una relación esponsal. Es esa relación de amor que debe de existir. Y bueno, miren, ya vamos pasando los 15 minutos. Hay tanto que podemos decir de estas lecturas, pero quedémonos con eso, mis hermanos. El vino no es malo, el vino alegra. Por eso cuando anda alguien tomado y se andaba medio alegre, pues sí, pero luego tomas de más y se te pasa lo alegre y te pasas a lo violento a veces. Hoy tenemos que recordar, como católico, como cristiano, te debe caracterizar la alegría de la vida. Y si tú no tienes la alegría en la vida, analízate cómo está tu relación con Dios. La alegría de vivir y tener el sentido a la vida es una característica de Dios. Pero la fuente de la alegría es Dios. La fuente de la alegría no son los placeres que te da el mundo. Eso puede formar parte de algo, pero la alegría, la verdadera felicidad está en Dios. No pierdas tu relación con Él, no dejes de ir a misa. Acércate, cada día profundiza más tu conocimiento y tu amor con Él, y cada día tu vida tendrá un verdadero sentido en Cristo Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengan un día lleno del amor de Dios. Un fuerte abrazo para ustedes.